Canal Altavisión no se hace responsable del contenido de este programa. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Santos RL. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, un canal de Coope Santos RL. Hoy viernes 11 de agosto del año 2017. Les saluda a su amigo el licenciado José Aquiles Mata. Bueno, así vamos a estar conversando hoy con el director ejecutivo del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, el ingeniero Olman Vargas Celedón, a quien le damos... Buenas tardes, don Olman. Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Doctor Jorge Roldán Villalobos. Buenas noches, don Olman, don Aquiles, Roy. Buenas noches, amigos televidentes y radioescuchas. Don Roy Naranjo Abarca. Buenas noches, José. Buenas noches, don Olman, y por supuesto al doctor. Y a todas las personas que nos siguen todos los viernes a través de la televisión y la radio, pues buenas noches. El tema de hoy es muy importante porque el Colegio de Arquitectos y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos abarca una gran cantidad de profesionales, topógrafos, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, arquitectos, son varias ramas. Aquí yo lo tenía aquí anotado. Sí, el colegio está integrado por los ingenieros civiles, ingenieros en minas, afines, colegio de arquitectos, los arquitectos, los ingenieros eléctricos, mecánicos industriales, ingenieros electricistas, también los topógrafos. Por lo tanto, tiene que ver con toda una gama de profesionales que ejercen muy profusamente la función profesional aquí en la zona de Los Santos. Pero antes vamos hablemos de salud con el doctor Jorge Roldán Villalobos. Muy bien. El día de hoy traigo un tema que a la vez podría tomarse como una denuncia. Es el tema de la contaminación sonora o sónica, como se le quiera llamar. Últimamente hemos estado expuestos a actividades que realizan en algunos supermercados de la zona de Los Santos, en la que llevan una persona, un locutor, que ponen una disco móvil y empiezan a hacer ofertas desde las 8 de la mañana, 9 de la mañana, terminan a las 4 de la tarde. Y ayer tuve la oportunidad de registrar una cifra alrededor de los 90 decibeles en determinado momento, que incluso no me permitía a mí dar mi consulta adecuadamente. Entonces quiero hablarles un poco de lo que es la contaminación sonora y el peligro para la salud. La Organización Mundial de la Salud establece como un límite máximo de ruido 70 decibeles. En España el límite adecuado para ellos es de 55 decibeles. Hay ciertos espacios donde se pueden ejercer o se puede hacer más bulla o más ruido, y hay ciertos lugares donde hay que respetarlos, sobre todo cuando hay escuelas, sitios de recogimiento como los parques, las plazas, colegios, clínicas, dígase clínicas incluyendo consultorios médicos en donde hay pacientes que están con alguna dolencia. Y en estos lugares no debería excederse los 50 decibeles, pero les voy a citar los efectos dañinos para la salud. Aparte que es la contaminación sonora la principal causa de hipoacusia, pérdida de la agudeza auditiva, podemos hablar de efectos no auditivos. Cuando el sonido está a más de 60 decibeles, que en realidad es un sonido en el que dos personas pueden conversar y escucharse adecuadamente a pesar del sonido. 60 decibeles no es algo estruendoso, pero cuando está a 60 decibeles ya el cuerpo presenta una dilatación de las pupilas, se empieza a parpadear. Esa dilatación de las pupilas permite que entre más luz al ojo y aumenta el riesgo de dolores de cabeza. Puede haber agitación respiratoria, aceleración del pulso, taquicardias, aumento de la presión arterial, otra causa de dolor de cabeza. Puede disminuir la irrigación sanguínea y aumentar la actividad muscular. Cuando el sonido se ejerce a más de 85 decibeles, va a haber una disminución de las secreciones gástricas, produciendo gastritis o colitis. Va a haber aumento
de los niveles de colesterol y triglicéridos con el consiguiente riesgo cardiovascular. O sea, las personas que están expuestas a pasar horas en su trabajo escuchando sus escándalos tienen más riesgo cardiovascular que las personas que están en un lugar silencioso. En enfermos con problemas cardiovasculares, arteriosclerosis, problemas coronarios, puede aumentar el riesgo de presentar un infarto. Y en las personas diabéticas, en el momento que están expuestos a más de 85 decibeles, empieza a aumentar los niveles de azúcar. Hay efectos psicológicos como insomnio, fatiga, estrés, irritabilidad, histeria, aislamiento, depresión. El insomnio que también puede llevar a más fatiga. Hay efectos, insisto, sobre el sueño, efectos sobre la conducta, que hace que la persona pueda ponerse más agresiva, efectos en la memoria. Se ha demostrado que las personas que estudian con mucho ruido tienden a retener menos la información. Efectos en la atención, efectos en el embarazo. Si tienen, por ejemplo, una persona que trabaja en un supermercado de estos, está embarazada, tiene 5 o 6 meses de embarazo, aumenta el riesgo de que ese chiquito no crezca bien, dependiendo la cantidad de horas que esté expuesta esa persona al sonido aumentando los 85 decibeles. Pero también el niño va a nacer con una intolerancia al ruido. Son niños que recién nacidos lloran con cualquier ruido que escuchan. El efecto sobre los niños y finalmente, como les decía, efectos sobre la atención. Entonces, esto se los digo para que no se dejen. En realidad no es aceptable tener que tolerar que alguien cerca de sus viviendas o sus trabajos, por cualquier motivo, haga contaminación sonora. Y es un tema que tiene que regular las municipalidades de cada cantón, que no lo hacen, creo, adecuadamente, porque sí, lo que usted dice sucede en San Marcos, en San Pablo, Santa María, y eso a veces se vuelve intolerante. No quiere decir, es que la legislación que salió publicada en la Gaceta en 2015, que fue una modificación a esa ley, es muy clara respecto a los sitios donde se puede hacer. Entonces, un supermercado que está cerca de una escuela, a 100 metros de una escuela, no puede. Entonces, hay unos inclusive que están a 25 metros de una escuela. Los chiquitos están tratando de poner atención y el tema es que es bastante incómodo. Bien, hemos presentado Hablando de Salud con el doctor Jorge Roldán Villalobos y vamos a la queja, a la otra semana con don Roy Naranjo Abarca. Roy, adelante. Gracias, don José. Primero, antes de mencionar el tema de esta semana, quisiera agradecer a todas las personas que se han estado comunicando con nosotros, sugiriéndonos temas. Entonces, en algún momento vamos a presentarlos y agradecer de verdad, porque siempre personas que nos siguen nos hacen sugerencias de algunas cositas que sería importante mencionar. Además, quisiera rápidamente enviar un saludo a Andy Garro Mora, que está de cumpleaños, entonces para él pues muchas felicidades. Y el tema de la semana tiene que ver con las empleadas domésticas, que es un tema pues que recientemente hemos estado escuchando mucho, la base mínima contributiva reducida, ¿verdad? Que es un incentivo para que los patronos, para aquellos patronos que contratan empleadas domésticas por hora, pues entonces para esas personas que tienen alguna duda relacionada con este tipo de seguro que la Caja pues, está poniendo a disposición de los patronos, existe un reglamento que se llama Reglamento para la inscripción de patronos y el aseguramiento contributivo de las trabajadoras domésticas. 3 puntos importantes para aquellas personas que quieran asegurar una empleada doméstica. Deben cumplir con, bueno, varios requisitos, pero los más importantes son estar al día con la Caja Costarricense en cualquier otra obligación laboral registrada, inscribir una cuenta bancaria ante la Caja, esto porque la Caja está pidiendo que el patrono debe tener una cuenta corriente registrada ante ellos para aplicar una deducción automática sobre este tipo de seguro. Es una condición importante para que aplique, y presentar copia del contrato laboral con la empleada. Entonces, repito, aquellas personas que tienen alguna dudita respecto a esto, existe un documento que se llama Reglamento para la inscripción de patronos y el aseguramiento contributivo de las trabajadoras domésticas. Viéndolo hoy, quedamos todos informados al respecto, y esta es una nueva modalidad que la anunciamos aquí hace más de un año con el ministro de Trabajo. Con el ministro de Trabajo, exactamente. Programa Hablemos. Bueno, don Olmen Vargas, don ingeniero o arquitecto. Ingeniero civil. Porque hay una gran diferencia, ¿no? Dicen que el ingeniero da fortaleza y el arquitecto belleza, ¿es así? Pues en realidad son profesionales que se complementan exactamente.
Bien, la historia del Colegio de Ingenieros muy rápidamente. El 3 de julio del año 1903 se fundó lo que se llamó Facultad Técnica de la República, decreto número 34. Presidente de la República, el primer presidente nicaragüense que hubo en Costa Rica, ¿sabe quién fue? Don Asunción Esquivel Ibarra, porque hay otro, son dos presidentes nicaragüenses, que nació en Panamá, en Nicaragua en el año 1844 y fue presidente de Costa Rica a partir del año 1902. El 23 de julio del año 1912 se le cambia el nombre a esta Facultad Técnica de la República y se llama Facultad de Ingeniería de Costa Rica, siendo presidente en ese entonces don Ricardo Jiménez Oriamuno. Posteriormente, el 12 de noviembre del año 1941 se crea el Colegio de Ingenieros y el presidente de Costa Rica para esa fecha era don Rafael Ángel Calderón Guardia, padre del segundo presidente nicaragüense que tuvo Costa Rica, don Rafael Ángel Calderón Fournier. El 4 de julio del año 56 nace el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, siendo presidente de la República don Otilio Ulate. Y para el año 1966 nace la Ley Orgánica ya del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, siendo presidente don Francisco J. Orles. Bolmarich, para que no me reclame don Francisco Blanco. Usted tiene mamá. Tiene mamá. Don Francisco Blanco Valverde, que le enviamos un cordial saludo, siempre nos está en sintonía de nuestro programa. El ingeniero Francisco Blanco. Ahí hay que cuidarse de don Francisco porque eso implicaría una infracción a la ley de la que vamos a hablar el día de hoy con don Olman Vargas Celedón, que le decía que aquí en la zona de Los Santos hay gente con el mismo apellido suyo, don Olman. Nuevamente, buenas noches, don Olman, y muchísimas gracias porque sabemos que es un gran esfuerzo el que hace de venir desde San José, de dejar sus labores. Viene acompañado por la periodista del Colegio de Ingenieros, Teresita Cedeño. Yo quiero también agradecerle a la arquitecta Carolina Maleaño, quien labora para el Colegio de Ingenieros, quien hizo posible pues, el contacto para que don Olman pudiera estar con nosotros aquí esta noche, en un tema de mucha importancia porque ahora viendo los números que tiene don Olman, la construcción en la zona de Los Santos ha aumentado exponencialmente en los números en que don Olman nos va a explicar ahora. Nuevamente, buenas noches, don Olman. Sí, muy buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes y bueno, comentar un poco acerca de la labor del colegio y también sobre algunos aspectos relacionados directamente ya con nuestra competencia, que es todo el tema de la construcción en el país. Efectivamente, como usted bien decía, el colegio ya tiene alrededor de 114 años. En realidad, aunque varias veces ha cambiado su nombre y algunas cosas en la ley, los aspectos fundamentales están desde el puro principio. El colegio tiene 4 funciones básicas. Una es la regulación del ejercicio profesional de los ingenieros y los arquitectos, o sea, el colegio es el que emite la normativa bajo la cual trabajan nuestros profesionales en ingeniería y arquitectura, el código sísmico, el código eléctrico, el código de cimentaciones, pues toda la normativa técnica relacionada. La segunda es el control del ejercicio de la ingeniería y la arquitectura. Normativa que se da creo que fue después de 1910 cuando hubo el terremoto de Cartago, que hubo que muchas casas se cayeron, en realidad, edificios, ¿verdad? El terremoto de Cartago marcó un antes y un después en la construcción en nuestro país porque se prohibió a raíz de los daños tan importantes que hubo el uso del bajareque y del adobe como tal. Empezaron otros estudios ya desde el punto de vista técnico diferentes, se empezaron a utilizar muchísimo más otros materiales que finalmente dio para el año 1974 con la promulgación precisamente del primer código sísmico. En este momento ya tenemos 4 versiones y que ha sido fundamental para que nuestras estructuras hayan respondido muy eficientemente ante sismos de gran magnitud que en otros países han causado daños muchísimo mayores, tanto a nivel de vidas humanas como de efectos directamente en las construcciones. Y gracias a que tenemos un buen código sísmico de alto nivel, a la altura de los mejores del mundo y que en general se respeta de manera importante, nuestras edificaciones han respondido muy bien en sismos importantes como los que hemos tenido en Alajuela, en Limón, en Cinchona, en Guanacaste, en varios lugares del país. Sí, gracias a toda esa acumulación de experiencia y de legislación especial, estos casos fueron graves, pero los efectos fueron menores si hubiesen sido en otra época, ¿verdad? Así es. Precisamente la segunda responsabilidad del colegio es el control del ejercicio profesional. El colegio tiene la potestad de evaluar la actuación de sus profesionales, tanto a nivel ético como de praxis profesional.
tienen la potestad de sancionar a los profesionales que no se comportan adecuadamente, es una función pública delegada por el Estado. Trabajamos el desarrollo profesional de nuestros miembros, hacemos gran cantidad de congresos, seminarios, todo este tipo de cosas. Y ahí la inquietud de invitarlo, porque hay muchas, nosotros, bueno, yo tengo casos, muchas denuncias de gente que se le acerca a uno a la oficina, así de, mira, un ingeniero me dejó tirar una construcción, me la hizo mala, un topógrafo no me entrega los planos. Ahora podemos hablar un poco ahora de esas vamos cosas. a hablar de eso, porque vamos a ir a la primera pausa con nuestros colaboradores y ya entramos de lleno con el tema hoy con don Olman. Que dicho sea de paso, yo creo que no pasó la prueba como gobernante de Costa Rica el lunes. Podemos comentar un poquito de eso también. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bueno. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coop Santos RL. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 de Televisión, un canal de Santos RL, y también estamos, doctor, en Facebook. En el Facebook de Canal Altavisión. El número telefónico del canal, por si alguno tiene alguna consulta que hacerle a don Olman o alguna queja, o el procedimiento a seguir o lo que sea, pueden llamar al 25 46 98 82 y aquí los muchachos de cabinas tomarán la consulta y con mucho gusto, si hay, se las pasamos a don Olman, director ejecutivo del colegio, para que evacúe las mismas. ¿Tiene una consulta, doctor? Sí. Don Olman, algo muy usual en el tema de los profesionales es lo que estábamos ahorita empezando a dar una pincelada, que es el tema de la competencia desleal, que le toca regularlo mucho a los colegios. En el caso de los médicos pasan bastante. Hace un tiempo, como un par de años, vi lo que considero una medida desesperada. Vi frente a un restaurante aquí en San Pablo, que se llama La Vaca Flaca, en un poste, un tuquillo de madera, digo tuquillo porque no tiene ni forma, amarrado a un poste que decía ingeniero civil y venía un número telefónico. Eso denota el problema del desempleo que hay. Hay una nota aquí de La Nación del 2015, de marzo, que habla de que los egresados en ingeniería, el 4% no logra conseguir empleo. Ya eso es una cifra alarmante, pues son profesionales que muchas veces han asumido compromisos económicos para poder estudiar. Y a veces el desempleo lamentablemente lleva a este tema, el tema de la competencia desleal. Entonces, ¿cuál es el papel de un colegio de profesionales en determinada rama para evitar la sobrepoblación universitaria? ¿O cuál sería la forma en la que el colegio de profesionales tendría que alarmar al país para que frene un poco ciertas carreras que están inflando el desempleo en profesionales? Sí, doctor. Bueno, usted toca varios temas que son importantes, y tal vez hablemos primero rápidamente del tema del ejercicio profesional, que está regulado por tarifas, ¿verdad? Y como usted decía, la competencia desleal. Porque es importante decirle a la gente que una de las ventajas que tiene la regulación de tarifas no es tanto el monto de la tarifa o el porcentaje que se paga por un determinado servicio, que es como la gente es lo que tiene más en la mente. En realidad lo importante es cuál es el servicio por el que usted paga. Si las tarifas no existieran, por ejemplo, a usted un profesional le puede cobrar X o le puede cobrar Y, pero ¿qué es lo que le está cobrando cada uno? ¿Verdad? Entonces alguien podría decir, es que este me cobra más barato y el otro me cobra más caro, pero ¿por qué? ¿Verdad? Podrían estarle ofreciendo servicios completamente diferentes. La importancia de la tarifa regulada es que a través de los colegios profesionales usted tiene claro cuál es el servicio que el profesional le tiene que dar y cuál es el monto mínimo que debe cobrar. Pero si ese profesional no le cumple con ese servicio, usted perfectamente puede ir y establecer las denuncias o las quejas correspondientes al colegio profesional. Entonces, el tema de la tarifa es muy importante desde el punto de vista, sobre todo, de que el usuario de los servicios, en nuestro caso de ingeniería y de arquitectura, sepan exactamente qué es el profesional, lo que les está cobrando y cuáles son los productos que ese profesional le tiene que entregar en atención a una determinada tarifa, que el presupuesto, que los planos, que el servicio de la construcción, lo que sea, pero eso está bien definido. Si eso no existiera, podrían haber tarifas muy diferentes, pero el usuario no sabe qué es lo que le están cobrando. Con respecto específicamente... Hay una vez hablando de eso, hay la obligación de que esté inscrito en el colegio y, sí, y debe pagar una cuota
si no paga la cuota, no opera. ¿O efectivamente, desde, como usted bien decía antes, desde 1903 que se crea la Facultad Técnica de la República, que es, digamos, el mismo esquema legal del Colegio Federado, se establece la obligatoriedad de estar incorporado en el colegio como una delegación del Estado costarricense para los ingenieros y los arquitectos, y más allá para las empresas que trabajan en ingeniería y arquitectura. En este país, para poder ejercer como ingeniero, como arquitecto, o una empresa para poder trabajar en ingeniería o en arquitectura, tienen que estar obligadamente incorporadas al Colegio Federado. Eso es lo que le da la posibilidad al colegio de poder hacer las evaluaciones correspondientes cuando las empresas no han trabajado o los profesionales no han trabajado de manera adecuada. Por eso es muy importante que la gente, cuando contrata los servicios de un profesional, revise, se puede cerciorar, puede entrar a nuestra página web, puede llamar por teléfono, de que el profesional que está contratando, ingeniero o arquitecto, esté debidamente incorporado, porque eso le va a asegurar que es un profesional que está siendo evaluado y revisado por el colegio profesional. Lo que le iba a decir anteriormente era en el tema que preguntaba el doctor sobre la sobrepoblación. En el caso particular de la ingeniería y de la arquitectura, una de las condiciones que tiene la sobrepoblación es que depende mucho de la cantidad de trabajo que se establece, porque depende mucho de cómo esté el sector de la construcción. Hay momentos en que el sector de la construcción crece muchísimo y más bien absorbe a todos los profesionales y hay faltante de profesionales, que fue lo que pasó en el boom de la construcción que tuvimos entre los años 2004 y 2008, ¿verdad? Que más bien usted buscaba un servicio profesional y le decían los profesionales hasta dentro de 4 meses, dentro de 6 meses, porque tengo demasiado trabajo, ¿verdad? Cuando hubo esa expansión en la zona de Guanacaste, en el Pacífico Central, y más bien había un faltante enorme. Después vino la crisis del 2009 y entonces pasa lo que usted dice, ¿verdad? Que más bien hubo un exceso de profesionales y no había trabajo para los profesionales. Tuvimos una recuperación que se volvió a caer en el 2013 y volvimos a tener el problema. Entonces, ese más y menos que hay en nuestra profesión está muy marcado por el desarrollo del sector de la construcción. Hay otras profesiones donde sí hay una mayor saturación que no está tan ligada al desarrollo propio de la actividad, que creo que pasa con muchos administradores de empresas, en este momento con muchos abogados incluso, ¿verdad? Donde empieza a haber una saturación importante y el mercado no da para crecer tan rápidamente. En la construcción a veces sí crece rápidamente y los puede absorber, pero igualmente a veces tiene caídas muy fuertes y entonces los deja sin trabajo algún porcentaje importante. En ese sentido es bastante relativo el servicio de la ingeniería y de la arquitectura. Sí, don Olman, en el tema de los avalúos, hablemos de avalúos en el sistema bancario nacional, por ejemplo. A veces las personas, yo he escuchado a algunas personas que dicen, mira, es que el avalúo mío lo hizo un arquitecto, de otro dice no, lo hizo un ingeniero civil. En este caso, ¿el colegio tiene alguna regulación o es, o sea, porque no es solo el perito no llega solo a hacer el avalúo sobre la construcción, también hay un terreno que tiene X valor y los bancos pues obviamente utilizan ingenieros y arquitectos para este tipo de servicios. Entonces, ¿hay alguna regulación o ambos pueden hacerlo? ¿Cómo funciona este tema? Funciona de la siguiente manera, y es importante que lo pregunte porque recientemente hicimos un cambio importante en la regulación. Hay una tarifa establecida que tiene diferentes etapas, dependiendo del tipo de bien que se valore, así es la tarifa. Pero efectivamente pueden ser realizadas por ingenieros y por arquitectos en atención a su competencia, ingenieros civiles, ingenieros de construcción, arquitectos. Había un problema específico en la tarifa precisamente de los avalúos de los bancos, porque el profesional estaba obligado a hacer el avalúo del bien completo, del bien inmueble que se ponía como garantía. Entonces tal vez usted estaba pidiendo, por decir algo, 100.000 colones. Pero el bien vale 1.000.000 de colones. Entonces el perito iba y hacía el avalúo y estaba obligado a hacer la valoración sobre el 1.000.000 de colones, a pesar de que lo que se iba a poner en garantía era una parte de eso. Recientemente hicimos un ajuste en la tarifa, ahora la tarifa está en función de lo que usted le está pidiendo al banco. Entonces, aunque el bien valga mucho más, el perito lo que da es garantía de que lo que se le está pidiendo al banco está garantizado con el bien que se ponga y no hay necesidad de hacer el avalúo completo de toda la propiedad, porque eso subía los honorarios y entonces la gente terminaba pagando avalúos altos con respecto a lo que en realidad estaba pidiendo. Muy bien. Aquí tal vez para ir cerrando este tema de los peritajes, la responsabilidad del perito a la hora de rendir ese informe. O sea, que haga un informe desbalanceado, favoreciendo una parte, perjudicando a la otra.
Para eso precisamente estamos nosotros, ¿verdad? Si una parte se siente perjudicada, siente que el perito no hizo un trabajo objetivo, un trabajo profesional, puede poner una denuncia en el colegio vamos a hacer la valoración detallada del servicio del profesional y eventualmente es un profesional que puede estar sujeto a ser suspendido, a que se le retire la licencia por una determinada cantidad de tiempo si no cumplió adecuadamente con su responsabilidad ética y su responsabilidad técnica. Y ahora más adelante vamos a hablar del tema disciplinario, que es muy importante. Igual con lo que le decía don Roy sobre los arquitectos y los ingenieros, el tema de los topógrafos, que aquí hay bastantes en la zona de Los Santos, en León Cortés, en Acosta, en Frailes, por todo lado hay topógrafos también, igual que hay abogados ahorita por todo lado. Pero hay mucha queja de los usuarios de los topógrafos, que algunos actúan diligentemente, otros no. Es el mismo procedimiento disciplinario que tiene que seguirse. Sí, exactamente el mismo. En ese sentido es importante tal vez aconsejar a la gente cuando vaya a contratar los servicios de profesionales en las diferentes ingenierías, ¿verdad? Como la ingeniería topográfica, como usted bien decía, la ingeniería eléctrica, civil, etcétera, o la arquitectura, de que se defina muy claramente con el profesional dos cosas. ¿Cuál es el servicio que se va a dar? ¿Verdad? Si se va a medir un lote, si se va a catastrar un lote, o si se va a segregar, etcétera. Y cuánto se va a cobrar por eso, ¿verdad? Y sobre todo se establece una relación de cómo se debe pagar, si hay un adelanto, si hay un pago contra ya el trabajo realizado, ¿verdad? Por ejemplo, ya el catastro que sale del Registro Nacional debidamente realizado, etcétera. Porque esa claridad al principio de la contratación es lo que elimina la posibilidad de que después hayan problemas. Cuando la contratación no está tan clara, ¿verdad? Cuando tal vez el usuario tiene una expectativa y el profesional le está ofreciendo un servicio diferente, es cuando muchas veces se dan problemas. Pasa mucho en las construcciones, que la gente empieza a construir una casa, por ejemplo, que todos sabemos que la vivienda muchas veces es el proyecto de vida de una familia, ¿verdad? A lo largo de toda una generación. En el proceso la gente dice, ay, agregamos esto, hagamos el cuarto un poquito más grande, hagamos la sala un poquito más para allá, y la gente siente que son cambios relativamente pequeños. Y cuando al final de la construcción el profesional dice, bueno, es que ahora tenemos unas extras, ¿verdad? Hay un costo extra de tanto porque hicimos tal cosa, y la gente se asusta, uy, pero yo no sabía, si usted me hubiera dicho. Y cuando esas cosas no están tan claras, se generan problemas en los servicios de ingeniería y de arquitectura. Así que un buen consejo para la gente es que esté muy seguro cuando se contrata de qué es lo que está contratando, cuánto cuesta y cómo se va a pagar. Debe firmar un contrato el topógrafo, el arquitecto, el ingeniero con el cliente que lo está contratando. Sí, efectivamente es una obligación del profesional firmar un contrato con el cliente. Esos contratos se registran en el colegio, ahí quedan debidamente registrados y ahí debe de quedar establecido cuáles son las condiciones de esa contratación. Es siempre una obligación hacerlo. Hay un contrato Hay un contrato machote, un formulario de contrato que ya está establecido. Eso lo puede conseguir la gente en el colegio de ingenieros para que tenga... Exactamente, y pueden ir a cualquiera de nuestras oficinas, que estamos en Curridabat, en nuestra sede central, y en 12 partes en el país, en 12 diferentes lugares en el país, pero también lo pueden bajar de la página web. Ahí están los formularios y ahí se pueden buscar y ver cuáles son las condiciones que se están. Hay muchas preguntas, el doctor ya tiene más, don Roy, pero nos dicen que debemos ir a una nueva pausa y ya regresamos con más. Hoy, hablando con el director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, es que, bueno, el nombre es un poco largo. Se llama Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, don Orman Vargas Celedón, quien muy amablemente hoy está compartiendo con nosotros importantes temas sobre la función del colegio y de los profesionales que están adscritos a dicho colegio profesional. Regresamos en un instante. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Santos RL. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, un canal de Coope Santos RL. Hoy conversando con el director ejecutivo del Colegio de Ingenieros, don Orman Vargas Celedón. Me decía el doctor que usted es el primer director ejecutivo. Que viene acá al programa. Que viene acá. Un gusto, entonces, estamos haciendo historia. Claro. De un colegio de esta magnitud, que es un colegio que tiene injerencia en todo el país. Además de los candidatos presidenciales y toda la gente, ministros, pero desde el colegio de profesionales hemos hablado que hay que traer al colegio de médicos, al colegio de abogados, porque todos... Aquí, lo que dijo el doctor es muy cierto. Aquí hay una deslealtad, hay una falta de ética de los profesionales en diferentes ramas de las disciplinas que se ven, medicina, en derecho, en contaduría, topógrafos que cobran la mitad de la tarifa y eso la gente se lo dice a uno.
voy donde el jurado neutral porque me cobra más barato, ¿verdad? Aunque aún así a veces duran 1 año, 2 años para poder obtener un plano, que es lo que usted decía. Entonces, a veces no es un tema de cobrar barato, es un tema de calidad del servicio que se está brindando, y para esto hay una tarifa que respalda el cobro que se debe hacer por cada servicio que se presta. Y que muchas veces lo suavizan diciendo, no le estoy cobrando más barato, pero le voy a hacer un descuento. Entonces, al fin y al cabo es lo mismo, es de competencia desleal. Tengo una pregunta. En este programa hemos hablado en varias ocasiones sobre la necesidad de que los cantones cuenten con planes reguladores. Y cuando estuvieron viniendo los candidatos a las alcaldías, todos decían que sí, que era importante, pero nadie lo hace. Veo que usted hizo en una entrevista de hace un año, usted dijo que el desorden es generalizado, el desorden en el tema del crecimiento rural, o más bien, sí, dice, coincidimos en que el gran problema es la falta de políticas públicas para el ordenamiento territorial y también el mal manejo que han hecho los municipios de los planes reguladores, que son realmente la única herramienta de regulación que existe. Hace unos días estaba hablando con un consultor en temas de agua y le comentaba que hay un sector en Santa María de Ota que se llama la calle San Rafael, que es el sector más vulnerable en el tema de agua, y aún así se dio permiso para hacer un residencial de 8, 10 hectáreas por ahí. Entonces, cuéntenos hasta dónde este desorden puede llegar a producir un colapso o problemas ya más serios. Sí. Bueno, les comento, por ley de planificación urbana es una obligación para cada cantón tener un plan regulador. La realidad es que aproximadamente solo un 55% de los cantones tienen plan regulador. Hay una gran cantidad de cantones, prácticamente la mitad, que no tienen un plan regulador, a pesar de que el plan regulador efectivamente es la única herramienta de planificación ordenada que hay de un territorio, en este caso de cada cantón. Eso ha generado un gran desorden, tanto a nivel urbano, ¿verdad?, en nuestras ciudades principales, como a nivel rural, ¿verdad? Porque si no hay un plan regulador, no hay una serie de políticas definidas, no está bien establecido cuáles son las áreas de un cantón que deben ser para vivienda, o que deben ser para industria, o que deben ser para comercio, etcétera, que básicamente el plan regulador lo que hace es ordenar eso. Y entonces todo queda, digamos, al arbitrio normalmente de un consejo municipal. Entonces se toman muchas decisiones que desgraciadamente muchas veces tienen que ver con política, y con política, digamos, politiquería, ¿verdad? O con intereses particulares de sectores de un determinado cantón, y se pierde la posibilidad de un ordenamiento. Eso va a generar después problemas de tránsito, problemas de agua, problemas de basura, porque todo está disperso, todo está distorsionado. Incluso no puede entrar la ambulancia, no puede entrar los bomberos, porque también hay lugares, urbanizaciones aquí en la zona, que yo no me explico cómo las permitieron, ¿verdad? En Santa María hay una, por cierto. Muchas veces se dan permisos, digamos, y sobre eso pasa mucho en zona rural, qué sé yo, para los desarrollos de vivienda, como usted bien dice, y después cuando están las casas hay que ver cómo se les lleva el agua, cómo se les lleva la luz, ¿verdad? O sea, ni siquiera están resueltos los aspectos básicos, fundamentales para el desarrollo de una población. Y entonces, eso ha sido un gran problema y sigue siendo un gran problema. Se han hecho esfuerzos a nivel del gobierno central, y esfuerzos importantes como fue el esfuerzo del PROGAM, que era un financiamiento de la Comunidad Económica Europea, y que fracasó completamente. Después el INBO hizo una propuesta que se llamó PODGAM, que también fracasó. Recientemente se aprobó un nuevo plan GAM, que nosotros pensamos probablemente de los tres era el más aterrizado, el que venía a establecer una serie de condiciones mejores, pero este gobierno no lo quiso apoyar y lo dejó sin apoyo prácticamente, y entonces tenemos ya muchos esfuerzos, ninguno ha fructificado y sigue el desorden actualmente, ¿verdad? A veces en los municipios les tienen mucha pereza al plan regulador, porque el plan regulador sí tiene un proceso de elaboración que no deja de ser complejo. Tiene que pasar por diferentes etapas, incluso por aprobaciones de parte de la comunidad, y como los periodos municipales, que son igual que los presidenciales, son relativamente cortos, de 4 años, muchas veces un alcalde o un consejo municipal no le hace gracia desgastarse en el proceso de aprobación en un plan, y prefieren concentrarse en las cosas más inmediatas, pero en atención, digamos, a una función del interés de la comunidad que debe ser a largo plazo, se deja eso de lado, y más bien lo que se está generando es un problema que cada vez se va haciendo más grande. Claro. Sí, en el tema de planos que mencionaba antes de la pausa José Aquiles,
¿Existe alguna regulación en cuanto al tiempo que tarda, por ejemplo, un topógrafo en entregar un plano? Porque es común escuchar a personas que dicen, mira, es que mis planos están pegados, para decirlo en términos nuestros, ¿verdad? ¿Existe algún tiempo o depende del profesional? ¿Cuáles son las condiciones para esto? Hay diferencias dependiendo si es un plano de construcción o si es un plano de topografía. En el plano de construcción, ahora los plazos están muy bien determinados. El proceso de un permiso de construcción tiene básicamente 3 etapas, muy rápidamente. La primera, que es lo que se llama las condiciones previas, que son como los documentos previos que usted tiene que conseguir, la disponibilidad de agua, el uso de suelo, que es en lo que actualmente estamos durando un poco más. Dependiendo de la institución donde usted tenga que ir a pedir ese permiso. Ya cuando tiene los planos hechos y se inicia el proceso de trámite, en lo que nosotros llamamos el trámite institucional, eso ahora se hace mediante una plataforma electrónica, que es un sistema que se llama APC, que administra el colegio y que es muchísimo más rápido y que además está muy bien definidos los plazos. Y si una institución no ha contestado en un plazo determinado, el proceso sigue adelante. Eso hay un decreto ejecutivo donde están esos plazos determinados, por ejemplo, para viviendas 7 días. Para otras obras son 15 días y lo máximo para los proyectos grandes son 30 días. Eso ha mejorado muchísimo y después está el permiso finalmente, que es la parte municipal. Dependiendo de la municipalidad, hay municipalidades mucho más eficientes, lo sacan mucho más rápido, normalmente en 5 días, 6 días. Hay municipios que duran un poco más, ¿verdad? Ahora, perdón, don Alma, ¿y qué pasa entonces, para hablar de la parte de regulación, qué pasa si un profesional no entrega los planos o atrasa una obra, para decirlo de otra forma? Precisamente una de las ventajas que tiene el sistema electrónico, y ahora a partir de la segunda etapa, ahora todo lo que es el plano electrónico, todo se maneja de manera digital y el propietario siempre sabe en dónde está ubicado su proceso. Entonces ahora tiene una trazabilidad, que es así como se llama, muchísimo más alta, y uno puede ubicar exactamente el proceso. Eso es un poco más problemático en el caso de los planos de topografía. Hay un sistema electrónico también donde todos los planos de topografía se tramitan a través de una plataforma electrónica, pero dependiendo de las características de la zona donde se hace el catastro, ahí ya en el proceso de catastro, en el registro nacional, pueden haber sectores que sean más complicados que otros. Primero hay sectores que ya están documentados de una manera completamente digital, y eso funciona mucho más rápido, pero hay otros sectores del país que todavía no se ha finalizado y entonces pueden haber ahí problemas de que le devuelven al profesional el plano, que el registro no se lo registra porque le hace falta esto, le hace falta lo otro, hay datos que no están completos y a veces el proceso del plano de catastro se hace un poco más complejo. Pero bueno, precisamente ya hay una plataforma digital que está buscando acelerar todo eso y dependiendo del tipo de registro, del catastro que se vaya a hacer, no debería ser tan complicado. Muy bien. Bueno, cambiando un poco ahí el tema, he observado bastantes viviendas con antenas de telefonía celular en el techo. ¿Eso el colegio lo permite o lo regula? ¿Fueron casas que fueron construidas con cimientos que soportan esas antenas? Vamos a ver, eso tiene algunas consideraciones. Dependiendo de la antena, ¿verdad? Las antenitas estas redondas que se ponen en el techo, pues eso no tiene mayor problema, ¿verdad? El problema si ya es una antena alta, ¿verdad? Que tiene características especiales. Nosotros exigimos, como parte del registro, cuando se va a colocar una antena de esas, que haya profesionales responsables que hayan hecho una revisión de las características estructurales de la casa y del techo para saber si está en condiciones de aguantar la antena y de establecer, digamos, las condiciones de seguridad para la colocación de esa antena. Hay algunos municipios que están haciendo sus regulaciones pues porque quieren controlar eso, porque precisamente tienen algunas aprehensiones con respecto al desarrollo que se pueda dar. Es importante decir que parte del problema es que bueno, una persona está en pleno derecho en su casa alquilar el espacio para que se ubique una antena de esas. El problema no es la ubicación de la antena, es que se ubique con las condiciones de seguridad que corresponde. Y entonces pues, nosotros como colegio sí exigimos que existan los planos correspondientes, un profesional responsable que haya revisado las condiciones de seguridad y que diga, bueno, aquí hay que agregar una viga o hay que poner unos soportes o unos tensores o lo que sea para que ante un evento sísmico, sobre todo, la antena tenga un comportamiento junto con la estructura que sea adecuado y que más bien no vaya a generar una caída o un problema de seguridad importante. Don Arman, el tema de los planos eléctricos, que ha generado mucha confusión en la gente. Dicen que algunos arquitectos o ingenieros
Vamos a ver, el ingeniero igual puede hacer casas que el arquitecto, o sea, cualquiera de los dos, ¿o cómo sería? Digamos, asumir la responsabilidad de la construcción de una casa son los ingenieros civiles, los arquitectos o los ingenieros de construcción. Hay algunos otros profesionales que complementan algunas partes, como los ingenieros electricistas, los ingenieros de mantenimiento industrial, que hacen la parte eléctrica específica. Dicen que hay gentes, ingenieros, que les venden al que construye una casa y una vez el plano hecho, el plano eléctrico, sin que vaya un especialista a hacer el mismo en la casa. realidad, vamos a ver, la regulación de la parte eléctrica está así. Hasta 80 metros cuadrados de una vivienda o de un local comercial o de lo que sea, hasta 80 metros cuadrados, ese plano puede firmarlo un ingeniero civil, un ingeniero en construcción, un arquitecto o un ingeniero electricista en la parte, digamos, eléctrica o en mantenimiento industrial. Pero después de 80 metros cuadrados, la parte eléctrica tiene que estar obligadamente firmada o por un ingeniero electricista o por un ingeniero de mantenimiento industrial o por un ingeniero electromecánico. Ya un ingeniero civil o un arquitecto no pueden firmar la parte eléctrica o asumir la responsabilidad de la parte eléctrica después de 80 metros cuadrados. En los dos casos, en los menos de 80 y en los más de 80, si hay un incendio producto de una mala instalación, ¿quién asume la responsabilidad? El profesional responsable de la obra. Si, digamos, es una casa de 60 metros cuadrados y hay un ingeniero civil que fue el responsable y hay un incendio por una mala instalación, ese profesional va a ser el responsable. Si es de más de 80 metros y hay un ingeniero civil o un arquitecto, un ingeniero de construcción y un ingeniero electricista, y los profesionales responsables van a asumir la responsabilidad. Bien, vamos a la última pausa de nuestro programa. Lamentablemente corre tan rápido el tiempo, hay muchas interrogantes. Vamos y ya regresamos para continuar conversando con don Orman Vargas Celedón, el ingeniero Orman Vargas Celedón, director ejecutivo del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Regresamos. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Santos RL. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, un canal de Coope Santos RL. Doctor, un saludo, ¿tiene usted? Sí, un saludo a don Luis Gerardo Ureña, que reporta sintonía. Cariño especial a don Luis Gerardo. Igualmente, un saludo para don Luis Gerardo en Santa María de Dota. Digamos muy rapidito porque el tiempo dice que no salió bien de la prueba como gobernador de Costa Rica, gobernante de Costa Rica. Nos invitaron a un ejercicio muy interesante, un canal colega de ustedes y la gente del INCAE. Ellos desarrollaron una herramienta de cómo gobernar un país. Lo que pasa es que nos cogieron un poquito así de sorpresa, ¿verdad? Es una herramienta donde diferentes variables están interrelacionadas. Entonces, si usted necesita desarrollar infraestructura, desarrolla, pero le sube la deuda. Entonces tiene que subir ingresos, pero si sube ingresos le baja los índices sociales. Y fue un ejercicio bastante interesante. Lo que yo sí resumo de eso es que gobernar, criticar es muy fácil, ¿verdad? Pero supongo yo que para estar alguien ya metido en el gobierno y con todo ese montón de situaciones, de leyes y temas económicos, no es fácil, ¿verdad? Sí, saca uno como unas 3 conclusiones básicas así muy rápido. Lo primero es que un gobierno debe tener equilibrio, ¿verdad? Usted no puede subir los índices sociales altísimos y eso le va a generar un gran endeudamiento al país. Debe mantener un equilibrio. Segundo, que hay necesidad de ingresos por las cosas, ¿verdad? Y los ingresos pueden ser por producción en el país, por turismo, pero también por impuestos. O sea, la gente tiene que saber que las cosas no son gratis a nivel de los servicios que da un país. Y tercero, que es muy importante, y es que hay diferentes grupos interesados y cada uno está jalando para su lado. Hay que buscar consensos, hay que buscar acuerdos, porque si no la cosa se complica. Pero dijo Xiomara que usted había estado de acuerdo con ella. Fue interesante la experiencia con una sindicalista a la par, ¿verdad? Y un economista, un representante de organizaciones internacionales, y bueno, nosotros como conocedores del tema de la infraestructura, es parte de lograrse el consenso con gente que piensa muy diferente entre sí. Creció mucho la construcción en la zona de Los Santos, don Orman. Sí, ha sido una sorpresa. Estábamos viendo los resultados de los últimos 3 años, 2015, 2016 y 2017, en todo el sector de Dota, de León Cortés, de Acosta. Hay un crecimiento que es casi como del 100%, se pasaron de 3, 4.000, 5.000 metros cuadrados por año a 6, 7, 8.000 metros cuadrados por año, que es un crecimiento importante, pero específicamente en el cantón de Tarrazú es impresionante. Pasamos de 8, 9.000 metros cuadrados en 2015 y 2016, más o menos similares, a más de 23.000 al momento que llevamos en el año 2017, cuando todavía nos faltan 4 o 5 meses adelante. Es un factor importante porque Así está activando la economía. O sea, ahí los que venden materiales venden más, hay más mano de obra, más crédito. Sí, la construcción es definitivamente uno de los grandes desarrolladores del desarrollo social, de los dinamizadores del desarrollo socioeconómico de un país.
Y se ve que aquí en todo el sector, en este momento hay una dinámica importante que está creciendo mucho, muy significativamente, y bueno, y eso va a traer también entonces una dinámica importante también a nivel de comercio, de industria, de actividad económica. Así que es un buen momento para muy trabajar por importante acá. detalle, y sí, eso realmente nos tiene que alegrar, porque la gente crece, o sea, si hay construcción, el pueblo crece y hay mejores condiciones de vida. Doctor. Bien, don Goldman, se viene la campaña electoral e intrínsecamente las promesas. Uno de los temas que más aquejan los costarricenses es el colapso vial, y el transporte público, mejorar el transporte público es una alternativa. Pero hay dos propuestas que se hablaron en este programa. Una fue de don Rodolfo Pisa, que habla de un metro de 9.5 kilómetros entre Goicoechea y San José, y Carlos Alvarado de un viaducto entre Cartago y Alajuela. Proyectos por ejemplo, el de Pisa, hablamos de $900 millones. Entonces, yo quisiera saber cuál es la postura del Colegio de Ingenieros en este sentido. Sí, nosotros sacamos un estudio hace aproximadamente unos 3 meses donde establecíamos una línea de ruta y así se lo hicimos entregar a las autoridades de gobierno y se lo entregaremos a las próximas de la nueva administración, que es un poquito diferente. Vamos a ver, claro que hay una necesidad de mejorar la infraestructura, pero usted primero tiene que pasar por etapas. Entonces, en el tema del transporte público, primero hay que sectorizar, hacer la sectorización, que es todo un reordenamiento de las líneas de autobuses. Después usted tiene que generar el tren rápido entre Cartago, San José, Heredia y Alajuela, que eso también es un ligamen muy importante para poder distribuir los flujos de una manera adecuada. Después tiene que hacer lo que se llaman nodos de integración, que es desarrollar terminales donde puedan llegar los buses, los taxis, parqueos para los vehículos y pueda la gente cambiar de esquema. Y finalmente ya usted puede llegar a un gran proyecto de transporte urbano, como puede ser un metro o puede ser un viaducto importante, pero probablemente en estas 3 primeras etapas usted se va a llevar fácilmente unos 10 años. O sea, pensar en la posibilidad de un metro o de un gran viaducto, estaríamos pensando en proyectos a 10 años plazo y pasando por las etapas anteriores, porque si no usted va a generar una gran infraestructura que va a tener un costo muy alto, que va a generar tarifas muy altas y no va a tener las condiciones para darle la mejor utilización a esa infraestructura. Usted tiene que generar las condiciones. 10 años a partir de que empieza la obra. 10 años a partir de que empieza Sí, la obra. están vendiendo mucho humo al respecto, ¿verdad? Sí, claro. Y va a seguir el humo. A veces es fácil decir, vamos a ver este proyecto, pero en 3, 4 años es mentira que se van a poder desarrollar esos proyectos si no se dan las condiciones previas para que incluso esos proyectos funcionen de la mejor manera. Sí, volviendo al tema de los profesionales, cuando un profesional cobra por una obra y con el avance de la misma, no sé, a mitad de la construcción le dice al cliente que vale más, o sea, que esa obra tiene que pagarle más por sus servicios profesionales. ¿Cómo sabe esa persona, la que está construyendo, o el cliente, cómo sabe que realmente debe pagarle más a ese profesional? O sea, ¿acude al colegio? ¿Cuál es el mecanismo para eso? Las tarifas que están establecidas en nuestros servicios son tarifas porcentuales, que están relacionadas con el costo final de la obra. Entonces, cuando el profesional le dice al cliente, bueno, yo le voy a cobrar el 5%, digamos, por dirigirle la obra, ese 5% está en función del costo de la obra. Si finalmente la obra va subiendo de costo, ese 5% va a ser un monto mayor. Pero en todo caso, nosotros como colegio asesoramos con todo gusto. La gente puede ir al colegio y preguntar cuál es la tarifa, saber cómo es el momento en que, qué pasa si un profesional le dice al cliente, bueno, es que su obra está creciendo mucho. Eso justifica, digamos, que haya un aumento, pero no en el honorario en sí, sino que porcentualmente debe ser el mismo honorario, pero bueno, si el costo es la obra, porque el cliente finalmente decidió hacerla más grande o hacer otro tipo de cosas, pues va a justificar entonces que finalmente el monto neto que se le paga al profesional varíe, pero porcentualmente es el mismo. Ahí me hicieron una consulta en WhatsApp, más o menos similar a esa. Dice ¿qué pasa cuando un ingeniero le hace un presupuesto a una persona y finalmente ese presupuesto no lo cumple? O sea, que como que él siente que lo están engañando. Aquí hay en el tema del presupuesto hay un detalle que es importante y que sirva como un consejo para la gente. El hacer un presupuesto detallado, que normalmente tiene un costo de un 1% sobre el costo total de la obra, la gente le da pereza hacerlo porque sienta que es un gasto. Pero pedirle al profesional que haga un presupuesto detallado y pagarle ese 1% le asegura al cliente una gran cantidad de problemas, le evita al cliente una gran cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque si usted tiene un presupuesto bien hecho, detallado de la obra, usted lo puede ir siguiendo y usted va llevando el monitoreo y el control.
Si usted no le paga el presupuesto al profesional y el profesional no hace un presupuesto, sino que le da un número aproximado, que es lo que desgraciadamente muchas veces pasa, después vienen esas grandes distorsiones entre lo que se pensó que podía costar y lo que realmente va costando la obra. Entonces, siempre es un buen consejo que cuando usted tiene un plano de una obra, un comercio, una industria, una casa, lo que sea, que a ese plano se le haga un presupuesto detallado y que más bien ese presupuesto entonces sea la hoja de ruta y el control cuando usted va invirtiendo. El que hace el presupuesto, mediante esa metodología, tiene que asumir la demasía que cuesta de la obra. Él tiene la responsabilidad sobre el presupuesto que hizo y entonces el propietario puede ir llevando un monitoreo si efectivamente el presupuesto se va cumpliendo como fue detallado. Lo que pasa es que hacer ese presupuesto tiene un costo, no es obligatorio. Entonces muchas veces a la gente le da pereza hacerlo. Nos quedan 2 minutos, don Gorman, que yo sí quería que explicáramos el proceso disciplinario, tal vez muy rápidamente. ¿Dónde se presenta la denuncia? ¿Cuál es la dinámica que tiene el mismo? Nosotros tenemos un proceso que está totalmente establecido, lo se puede ver también en nuestra página web. Si usted tiene un problema con un profesional, con una empresa, usted puede acudir al colegio. El colegio siempre, primero que nada, ante una denuncia específica, va a generar un proceso de conciliación, que está muy en boga con lo que los abogados hacen ahora actualmente, y se va a tratar de conciliar entre las partes para tratar de un arreglo amistoso, que sea beneficioso para ambas partes. Si no se da el proceso de conciliación y evidentemente hay una posibilidad de que el profesional esté incumpliendo sus responsabilidades, se inicia un proceso disciplinario que se llega hasta lo que se llama un tribunal de honor y el colegio puede finalmente terminar castigando al profesional que se le retira la licencia. Yo sí les aconsejo que concilien porque realmente, y usted está aquí, don Gorman, son muy lentos los procesos ya cuando no hay conciliación. Los procesos disciplinarios son muy lentos porque llevan un debido proceso y entonces tienen apelaciones, plazos y todo eso. Y normalmente pasa algo, finalmente el profesional puede ser sancionado, pero a la gente no se le resuelve su problema. En cambio, en el proceso conciliatorio la gente sí logra que se le resuelva su problema, que le arreglen lo que está mal, o que le devuelvan plata, o que se haga un acuerdo de partes. Normalmente es mucho más positivo para ambas partes llegar a un proceso de conciliación. Sí, aunque pueda perder algo, pero que ganan en rapidez y en tranquilidad. ¿Algo más, doctor? Pregunta rápida. ¿Pasaron la prueba de los estadios costarricenses? Desde el punto de vista estructural, sí. En general, en el estudio que hicimos, los estadios están bien, no hay mayor riesgo. Desde el punto de vista de otras cosas, no. La parte eléctrica hay que corregir bastante. La parte de funcionalidad, de movimientos, de señalización, esa parte está muy dejada de lado, ¿verdad? Y usted lo ve cuando va a otro país que todo está muy bien señalado, es muy fácil ubicarse en nuestros estadios. No, lo hacemos porque los conocemos, pero es algo donde se debe mejorar mucho. Pero entonces, bueno, hay cositas que se pueden mejorar. Por lo menos la parte estructural sí es segura y la gente puede ir tranquila. No, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Aquí sí, se nos fue muy rápido, pero bueno. Algo muy rápido. Sí, claro. Excelente programa y esperamos tenerlo de nuevo por acá porque sé que quedaron muchísimas preguntas y ha sido un programa bastante bonito. Muchísimas gracias. Cuando quieran, con muchísimo gusto venimos. Además es una zona muy, muy linda. Y usted no los aceptó porque el bar Tachito siempre invita a Contertulios a un día de estos venimos, la próxima vez con mucho gusto. Agradecerle a don Osvaldo por esa deferencia que siempre tiene porque todos son bien ahí aquí en el centro de San Marcos. Pero bueno, en otra oportunidad queda invitado a tomar un cafecito. Con mucho gusto, la próxima vez venimos con más tiempo. Y a otro programa porque sí hay muchos temas aquí. Y estoy seguro que mañana empieza la gente a decirle a uno, mire, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, y de hecho, pues hay varios mensajes al respecto. Ok, un gusto y gracias a ustedes. Sí, gracias, bien. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, amigos que nos escuchan por la radio y nos ven por la televisión, por la atención prestada a este programa. Ha sido muy interesante con el ingeniero Orman Vargas Celedón, director ejecutivo del Colegio de Arquitectos y Ingenieros de Costa Rica, o Ingenieros y Arquitectos, Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, porque en la zona de Los Santos hay cantidad de ingenieros, agrónomos, topógrafos, electricistas, ingenieros mecánicos también hay, y todos estos profesionales tienen que ver con el Colegio de Ingenieros. Muchas veces no se presentan las denuncias correspondientes por una mala praxis, porque entonces conocemos los procedimientos a seguir, que ya hoy don Gorman nos los ha explicado, y pues creo que no cobran por una denuncia, ¿verdad? Para nada, totalmente. Son gratuitos. Servicio. Bien, nos escuchamos día en 8 y nos vemos en una edición más de Hablemos.